nuestra gran experta en temas del latinoamericanismo, regionalismo, relaciones internacionales, con la mirada puesta en la integración latinoamericana. Así que desde ahí y desde su experiencia, desde el mundo de la educación, desde el mundo de las ciencias políticas, de las relaciones internacionales, también ejerciendo en estos últimos tiempos un rol muy importante en nuestro Ministerio de Educación como directora nacional de cooperación internacional, ni nada más ni nada menos, es decir, que ustedes tienen aquí a una profesora de la Facultad de Filosofía, una pesquisadora del Instituto de Educación, pero que también en este momento, así como ese hermoso libro de Salvando las Distancias, ¿no? Pero ese hermoso libro de Freire, La educación en la ciudad, si no lo conocen, por favor cómprenlo, se llama La educación en la ciudad. Carlos Torres y los amigos de Freire le hicieron unas entrevistas, publicaron ese libro, y él cuenta su experiencia como funcionario público. Y ese es un libro hermoso para pensar qué pasa cuando los académicos asumen durante un tiempo la función de funcionario público. Así que bueno, los voy a dejar con la maravillosa presentación de Daniela, a quien aviso a Javier, si está ahí conectado, que ya podemos ir haciendo la transmisión por el canal de YouTube de su presentación, al igual que lo hizo Federico, y que por suerte todos ustedes contaron que les resultó una experiencia interesante. Ella va a dar una conferencia temática y luego pueden hacerle preguntas sobre el contenido o sobre sus propios proyectos que quieran comentar y que Daniela pueda darles una mano. Y yo los veo en un ratito, ¿sí? Les mando un saludo y los dejo con Daniela. Bueno, muchas gracias, Yu. Podés ser libre, que quedás, no sé si en buenas manos, pero bueno, es lo que hay, compañeros y compañeras de Brasil. Las mejores manos. Igualmente están acá también compañeros de la Facultad de Filosofía y Letra, la veo a Ceci Incarnato, que es una gran querida del equipo, y bueno, una muy buena bienvenida virtual de nuevo. Sabemos que también hubo intención en algún momento de hacerlo presencial, y aprovechando algunas externalidades positivas, comillas, 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 o vírgulas, que nos deja el COVID, es poder hacerlo virtual. Yo hablo muy rápido, especialmente cuando me emociono, y este tema me apasiona muchísimo, con lo cual lo que les pido, si mi español va demasiado rápido, es que hagan algún tipo de señal con algún emoticono o algo de los que están aquí abajo en el Zoom, así voy más despacio. Dicho todo esto, vamos a arrancar y voy a dar ya la opción de compartir pantalla, porque para tratar de ordenar las ideas y ir más despacio, preparé el host disable participant. ¿Quién es el host de este? Ceci, ¿vos? Es Javier que estaba atento, antes lo ayudó a Fede también a la mañana. Bueno, si está Javier ahí, dale, gracias, Javi. Perdone. Bueno, dicho todo esto, yo soy Daniela Perrota, soy investigadora adjunta del CONICET. Mi lugar de trabajo es la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación, de donde somos parte también Judith y Ceci, además de otros miembros del equipo como Fede, que estuvo hoy a la mañana, y a otros que van a ver más adelante, como Guido, Sebastián. Hoy nuestro colega Mauro acaba de recibir su título de magíster, así que estábamos muy contentos. Un nuevo posgrado terminado en el marco del equipo y el grupo de investigación. Pero además de formar parte de la comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras, también soy politóloga de origen, por formación o por deformación. Con lo cual, mi mirada, y yo siempre digo que quien avisa no traiciona,
mi mirada sobre los temas de la educación superior, los temas universitarios y lo científico, está vinculada con mi profesión de origen, que es la ciencia política, en primer lugar, y especializada en relaciones internacionales. Y en el cruce de ciencia política y relaciones internacionales, algo que realmente me quita el sueño de noche tiene que ver con la teoría de la integración regional, las perspectivas críticas desde la propia región latinoamericana, y hago un cruce todo el tiempo, y abracen quienes a veces se sienten bichos raros en hacer investigaciones multidisciplinares, abracen esa multidisciplinaridad, ese cierto eclecticismo que a veces aparece, porque es muy bueno para pensar temas de investigación y problemas desde otras perspectivas. Entonces, en el tema en el que me he dedicado los últimos años, se cruzan estas miradas desde las ciencias, desde la sociología de la educación superior, desde la economía política de la educación superior, con mi formación en ciencia política, sobre todo porque trabajo políticas públicas regionales, y como internacionalista, en todo lo que tiene que ver con la geopolítica del conocimiento y cómo pensar ciertos problemas, no de manera aislada en cada uno de los países, sino que teniendo en cuenta las realidades regional y global. Entonces, de manera sucinta, el título sencillo es poder discutir con ustedes desde el punto de vista de la producción de conocimiento, pero también desde la práctica, ¿sí?, tanto de las instituciones académicas como de las políticas públicas, la internacionalización de la universidad y el conocimiento. Y la verdad que a mí me interpela muchísimo, y acá es donde me puedo poner apasionada y perder un poco el ritmo de la presentación y abrir múltiples ventanas, o llanelas, para decir alguna palabra en portuñol. Pensar la internacionalización de la universidad hoy, la verdad, nos genera la pregunta es si nos genera nuevos desafíos o si en realidad también estamos visibilizando algunos problemas o situaciones a resolver que ya teníamos, tanto desde el punto de vista de la construcción del conocimiento como de la práctica, ¿no?, desde las políticas de internacionalización, a raíz de la actual pandemia global del coronavirus. Porque efectivamente una de las caras más visibles de las consecuencias de la pandemia es lo que les pasó quizás a ustedes, o en términos positivos, ¿no?, que es que frente a un mundo que se ha cerrado, frente a fronteras nacionales cerradas, fechadas entre cada uno de los países, y sobre todo al interior de cada uno de nuestros países, con situaciones que han variado en los países de la región, pero de aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, de no poder concurrir presencialmente a nuestras instituciones, la universidad no es ajena a este contexto, y las prácticas y las políticas de internacionalización de la universidad tampoco. Y lo que la pandemia nos deja visibles son varios temas que ya se venían discutiendo desde la construcción del conocimiento académico sobre la internacionalización, pero con fuerte vinculación con la política, ¿no?, la política en mayúscula y la geopolítica. En primer lugar, porque rápidamente se pasó a la virtualización de la educación a distancia, herramienta para sostener la continuidad pedagógica, y eso permitió, por lo menos en países como Argentina, donde la educación a distancia no estaba tan extendida como en otros países, extendidas en el sentido como una práctica más normalizada o regular de proveer servicios universitarios, y acá uso la palabra servicios adrede, porque efectivamente hay muchos países del mundo donde la educación superior se entiende como un servicio, y el componente virtual es una de las formas de proveerla, la educación a distancia. Acá en nuestro país estaba menos extendida y sí estaba más asociada con algún tipo de emprendimiento privado o como una práctica democratizadora. Sí, hay tensiones en torno a esta cuestión, y lo que la pandemia nos hizo es discutir la provisión y las formas de continuidad pedagógica a distancia. Y esto afectó mucho a la internacionalización, porque lo que hizo fue pasar rápidamente de modalidades presenciales a modalidades como las que estamos llevando efectivamente ahora, que es una modalidad
a distancia, pero que también implicó volver a abrir debates que habían quedado quizás por tabú, quizás por desconocimiento, quizás por falta, que no era necesario, volver a colocar el debate en términos de servicio o mercancía versus derecho a la hora de pensar también la internacionalización de la educación superior. Entonces la primera cuestión que nos deja la pandemia es, bueno, ¿qué está pasando no solo con la universidad, sino que también con una de estas formas o misión que tenía la universidad? Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cuestiones que también me gustaría compartir con ustedes, que vamos a sobrevolar a lo largo de estos minutos que charlaremos sobre este tema, es cómo también la pandemia de la COVID-19 lo que nos deja más visible es una geopolítica del conocimiento que no es ajena a las dinámicas geopolíticas más macro o globales y básicamente a la disputa entre Estados Unidos y China. Y digo Estados Unidos y China porque las formas, porque voy a decir algo bastante disruptivo o que ahora queda más claro en la actual coyuntura. Mucho se dice que la internacionalización de la educación superior, y es correcto afirmarlo, tiene que ver con la promoción a escala mundial de una forma particular de lo universitario. Si hacemos un poco de historia muy sucinta, sabemos que la universidad es la institución de Occidente que en más lugares se ha trasplantado en el mundo entero. La universidad, tal como la conocemos, es una institución moderna de Europa entrando en la modernidad y luego diseminada en el mundo entero, pero la forma de universidad que se internacionaliza en un determinado momento, que son los años 90, es una forma de universidad más vinculada a la universidad anglosajona, no tanto a la universidad europea. Comúnmente se suele equiparar internacionalización de la universidad al proceso de Bolonia en Europa, y hay algo de asidero en esto. Efectivamente es una de las primeras estrategias más masivamente utilizadas de fomentar la internacionalización de la universidad y de sus actores, pero el modelo de universidad que sirve de base a Bolonia, al proceso de Bolonia, no es la tradicional universidad europea. Para que exista un Bolonia, existieron un conjunto de reformas a la educación superior europea que la tendieron a asemejar más a las universidades norteamericanas, sobre todo norteamericana y más británica, digamos, a las sajonas. Ahí hay una primera experiencia de modificación o de diseminación internacional de una forma específica de pensar la universidad alineada con una forma específica de producción y de acumulación del capital, si lo llevamos a un extremo, ¿no? al último eslabón de esta cadena de relaciones. Y más acá en el tiempo, las formas o las estrategias, y sobre esto me voy a tener más adelante, las formas de promover la internacionalización tuvieron como una de sus herramientas o de sus hitos más destacados la construcción de rankings internacionales, rankings, comillas, de calidad académica. Y a mí me gusta recordar que el primer ranking internacional surge de China, fue el ranking de Shanghái, y fue un proceso por el cual esa China que estaba en proceso de modernización, de aceleración, esa China que estaba, y de ahí viene el dicho, creciendo y aumentando su PBI en tasas chinas, ¿sí? Estas tasas exponenciales en ese momento, lo que hizo con ese primer ranking de Shanghái fue un ejercicio capaz de que por la vía de la imitación, asimilación, acoplamiento, semejanza, las universidades chinas que buscaban convertirse en universidades de clase mundial
vayan mirando hacia ese modelo de universidad que se diseminaba rápidamente. Por eso en el ranking de Shanghái, que si quieren en la parte de preguntas puedo mostrarles una diapositiva comparada de por lo menos 2 rankings, el ranking de Shanghái puntúa mejor a universidades como, por ejemplo, en Argentina, la Universidad de Buenos Aires, en Brasil, a la Universidad de San Pablo, o a Unicamp. ¿Por qué? Porque son universidades un poco más tradicionales. Cuentan cantidad de premios Nobel, lo que vale es la dependencia de la trayectoria. Entonces China tiene también un rol muy fuerte a la hora de promover formas de internacionalización de la educación superior. ¿Y por qué lo traigo a colación ahora? Porque China fue y es el país, ahora entre comillas, ¿no? Y en stand-by. ¿Por qué? Porque no se puede viajar, no se pueden salir de las fronteras, pero China y los países del sudeste asiático, pero China en especial, implicaban la salida de sus estudiantes para formarse, para estar en estos centros globales de producción de conocimiento, para que sus instituciones sean reconocidas como instituciones de clase mundial y para interactuar con otras instituciones en el mundo. Esa salida de estudiantes de China movía, y digo la palabra tal cual es movía, interfería fuertemente, o sea, es muy significativo, el PBI de un conjunto de países. Hoy, por ejemplo, Australia, frente al cierre de fronteras, se encuentra en una situación crítica porque buena parte de sus recursos y de su Producto Bruto Interno tiene que ver con los servicios de exportación de la educación entendida como un servicio, ¿sí? Que se mide en la balanza comercial. Por eso, la situación de pandemia, a quienes venimos mirando este tema ya hace varios años, la verdad nos retrotrae a volver a pensar esas viejas preguntas con las que empezamos a investigar estos temas hace por lo menos 15 años atrás. Sí, 15, 16 años atrás. Que es, ¿cuánto hay de la vinculación con un modelo de acumulación? ¿Cuánto tiene que ver con la idea de educación como servicio? ¿Y qué otra parte nos queda a los países que pensamos y que sostenemos que la educación superior es un derecho y un bien público y social y que es responsabilidad del Estado proveerlo? Entonces, lo que la pandemia nos está mostrando también es esa tensión geopolítica que no solamente se mide en una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que no solamente se mide entre qué país va a tener mayor gravitación en América Latina, en Argentina o en Brasil, que efectivamente hay tensiones, sino que también son las industrias del conocimiento las que se han movido hacia el eje más del Pacífico, asiático, con China en la punta, y que hoy el escenario internacional nos muestra que estamos también tensionados en la resolución de la búsqueda por esa vacuna y la búsqueda de dar respuestas y acompañamientos desde el punto de vista sanitario y científico, esa tensión geopolítica. Y si hay algo que ha destacado estos últimos meses, es que pese a cierta demonización de China por ser el lugar donde salió el virus, China ha tenido una estrategia de distender esa imagen internacional que se proyectó en un primer momento. El presidente Donald Trump le dijo el virus chino, ¿sí? Se refiere al coronavirus como the China virus, ¿sí? Así con esa locución que nos sorprende día a día. Pero China ha desplegado lo que se llama la diplomacia del barbijo, de la mascarilla, la diplomacia por otros medios. Con Argentina hemos recibido bastante cooperación en lo que tiene que ver con insumos médicos, sanitarios, de cuidado, de vestimenta, de materiales para hacer frente a la pandemia. Efectivamente, todo el conocimiento que empieza a generarse por medio de redes internacionales tiene como pivota China, pero por supuesto, pese a los nacionalismos epidemiológicos, hay equipos de todo el mundo que están participando en esto. Por lo tanto, a mí me parece ya central arrancar una charla sobre internacionalización de la universidad en la región latinoamericana, dando estas tres pinceladas de dónde
estamos hoy pensando esto, ¿qué rol tiene la universidad en este mundo? Y donde a veces no hacemos vinculaciones en términos analíticas y de reflexión incluso teórica con otros procesos del escenario internacional, pero efectivamente están vinculados. Porque los datos que les acabo de dar respecto de lo que implica el cierre de fronteras chinas, en términos de los estudiantes que iban a Australia a formarse, la diplomacia china brindando asistencia por cooperación al desarrollo a otros países, las formas de provisión a distancia de educación superior y las empresas por detrás de esas formas de provisión, todo esto se pone en juego a la hora de pensar la internacionalización. Eso desde el punto de vista de la economía política, las relaciones internacionales más en clave de esto, de economía política internacional, de geopolíticas globales, pero también desde un punto de vista quizás dentro de los que a mí también me son más afines en términos teóricos, que es quizás el constructivismo en relaciones internacionales, que es distinto al constructivismo en educación, por eso digo en relaciones internacionales. Se los voy a resignificar como desde las miradas más cosmopolitas y vinculadas a la paz y a las ideas que circulan en el mundo. Y lo que la internacionalización también nos deja como enseñanza, y acá hago una breve digresión. En todo el tiempo yo voy a hablar como investigadora del ICE, pero efectivamente, como Judith mencionó, yo tengo un rol en el gobierno de nuestro país hoy. Y una de las primeras acciones que tuvimos que enfrentar como gestión, cuando arrancó la pandemia, tuvo que ver efectivamente con los cierres de las fronteras y la interrupción de las movilidades académicas, que generaron mucha situación de ansiedad, mucha preocupación, una red de contención tanto afectiva como material para poder acercar a esos becarios y becarias que estaban afuera la posibilidad de volver al país, así como contener a quienes estaban aquí que venían de otros países. Pero una de las cuestiones que se despliega en la internacionalización, más allá de tener una experiencia formativa que contribuya al conocimiento de un determinado campo, más allá de generar redes de colaboración que en algún momento lleven a la generación de una vacuna contra el COVID, o que en el marco de quienes estudiamos ciencias sociales podamos aprender y discutir nuestros hallazgos en comunidades más amplias, co-construcción de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un intangible adicional que tiene la internacionalización, que se vincula más con el cosmopolitismo y que tiene que ver con entender a las culturas, con este acercamiento y la generación de puentes interculturales y el reconocimiento del otro. Y la verdad que algo que a veces dejamos un poco olvidado cuando abordamos la internacionalización es que en toda la argumentación que tiene que ver con construir ciudadanos regionales, ciudadanos globales, ciudadanos y ciudadanas capaces de habitar este mundo tan complejo que nos toca vivir y del que somos responsables también, es toda la construcción de solidaridades, reciprocidades, empatía. Estos procesos, por más que nosotros hoy estemos mediados por una pantalla, generan una posibilidad de comprensión del otro, de aquello que es extraño, y dejar de ver a esos otros migrantes o extranjeros de una forma diferente, sino que de ser más empáticos y más solidarios todos y todas. Me parece que esta es la introducción, como el marco general desde donde de partida y de llegada para entender la internacionalización. Ahora sí me voy a poner algo un poco más esquemático. En primer lugar, algo que es lo que ya dije, ¿cómo abordar la internacionalización de la universidad y el conocimiento en la coyuntura actual de la pandemia del coronavirus? Por momentos me van a ver que yo menciono internacionalización de la universidad, después hablo del conocimiento, después de la educación superior, no los uso como intercambiables, pese a que
dinámicas similares. Cuando me refiero a la universidad, estoy pensando en todas las misiones de la universidad: formación, investigación, extensión. Y cuando me refiero al conocimiento, sobre todo estoy pensando en las dinámicas de colaboraciones científicas internacionales, no exclusivamente, pero sí mucho más vinculado a la investigación. Y a veces englobamos todo en educación superior. Es solamente una mini aclaración, podemos darnos la licencia de usarlos casi como intercambiables en esta presentación, aunque hay diferencias analíticas que es importante que a la hora de escribir un trabajo, de leer textos, las tengamos en mente. Y acá lo mismo, ¿urgen nuevas preguntas de investigación? Urgen de urgencia, también podría ser surgen. O se habilitan desafíos y discusiones preexistentes. Hace un tiempito con un colega de la Universidad Nacional de las Artes, Damián del Valle, hicimos un pequeño ejercicio de los impactos del COVID en nuestro país. Lo habremos escrito entre junio y julio, más o menos. Y la verdad que hay muchos desafíos que en realidad estaban siendo tensionados, pero que ahora se visibilizan más. Uno tiene que ver con la educación a distancia, por lo menos en nuestro país, y otro tiene que ver con las prácticas de evaluación y de acreditación. Porque en la medida en que, ¿qué es lo que nos está pasando a raíz de la virtualidad? En la medida en que la educación a distancia no se había tomado como un tema más sustantivo para discutir, que con determinado conjunto de regulaciones, hay otras cuestiones que se han ido escapando, como la regulación del trabajo docente en este nuevo contexto, con cómo también la educación a distancia habilita nuevas desigualdades, que tienen que ver con acceso a conectividades, pero no solo eso, sino que también a situaciones familiares. Sabemos que a raíz del aislamiento social aumentan los casos de violencia en el seno de las familias o de los hogares, y que eso también impacta, que las mujeres tienen que hacer más trabajos de cuidado, que también hay trabajos de cuidado no solo de niños, sino que de personas mayores, y que todo eso también impacta y genera efectos sobre lo universitario, incluso sobre la internacionalización. Y todos estos temas no estaban en agenda, pero se potencian a raíz de esta situación. Estas son las preguntas emergentes que no las tenemos resueltas y que son en las que nos debemos enfocar ahora, y sobre todo para pensar un escenario de pandemia controlada. Acabo de inventar la categoría pandemia controlada, porque la verdad la idea de post-pandemia a mí no me cierra ni ahí. Perdonen, la nueva normalidad me parece un término horroroso. Primero, porque ¿qué es eso de la nueva normalidad? Segundo, la normalidad anterior tampoco estaba tan buena. Me parece que vamos hacia un escenario de pandemia controlada o pandemia administrada, y que va a pasar mucho tiempo hasta que ciertos rasgos de regularidad, más que de normalidad, vuelvan a ser recurrentes. Entonces, mientras tanto, nos dedicamos a formarnos y a seguir investigando y a abrir nuevas preguntas, porque como nos impactan nuestras subjetividades, abrimos nuevas preguntas de investigación. Bueno, ¿qué quiero compartir con ustedes? Quiero usar como excusa cómo ha sido el desarrollo del campo de estudios de la internacionalización en nuestra región y en Argentina en particular, para decir 3 cuestiones sencillas o básicas sobre la internacionalización de la educación superior. No en clave esquemática o diría maestra de escuela, en el sentido de esquemática, sino que para abrir preguntas y recordar de dónde venimos y cómo pensar el ahora. Y lo que sí quiero dejarles a ustedes como argumento central, que no lo tengo escrito tan así en los trabajos, sino que más bien en charlas o en alguna otra notita más de opinión, es que, y acá le hago honor a mi grupo de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, que es que pensar la internacionalización como una política, ya sea como una política pública,
como una política institucional, de instituciones de la educación superior, e incluso como una estrategia individual de mejora de la profesión, tiene que politizarse. La internacionalización no es neutra. De la misma forma que ustedes, si son pedagogos y pedagogas, saben que la pedagogía tiene mucho de política, es política esencial, la educación es política. ¿Por qué diríamos que la internacionalización no lo es? Politizarla implica entender que es una herramienta que tenemos, que tienen las instituciones universitarias, que tienen los países para posicionarse geopolíticamente o para mejorar ciertas condiciones de vida de sus pueblos, y no es neutral. No es ni neutral ni aséptica, ¿no? Esto de no tener ningún tipo de sesgo o basura que la limite. Desde el punto de vista de las políticas públicas, la internacionalización se orienta al ejercicio del poder político y hay proyectos de internacionalización que tienden a favorecer ciertas prácticas y otros que buscan otras cuestiones. Y ahora voy a meterme con algún clivaje. Lo mismo pasa con las instituciones. Yo puedo tener como institución una política de internacionalización para lograr mayor visibilidad en el escenario internacional, rankear mejor, que me vaya a subir posiciones en un ranking y así ganar globalmente prestigio, y eso me permite atraer estudiantes que luego después se conviertan en recursos, o puedo promover prácticas de internacionalización destinadas a otras agendas, a otros actores, a otras realidades, que lo que busquen es, por ejemplo, democratizar el acceso a esas movilidades, si es por el lado de la movilidad, que busquen que estudiantes de primera generación universitaria tengan una experiencia de intercambio, tengan acceso a conocimientos y habilidades y competencias, comillas, interculturales, multiculturales en su currículum día a día. Es una opción. Hay opciones de internacionalización y yo elijo destinos, modalidades, formas, costos, etcétera, etcétera. Y en América Latina, para ir como dándole cuál es ese proyecto, en América Latina no es posible escindir o separar la discusión en un momento predominante sobre internacionalización de la educación superior de un movimiento académico, político y hasta intelectual que surge, que tiene su máxima expresión en la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2008, donde se consagra que la educación superior en América Latina es un derecho y un bien público y social, y por lo tanto los estados deben garantizarla. En ese marco de comprender a la educación superior como un derecho, surge una propuesta bastante disruptiva para ese momento, que es la internacionalización solidaria. No lo hice acá, pero si tuviéramos que hacer mentalmente una línea de tiempo, de etapas que tuvo la internacionalización, yo diría varias cosas. La primera, ¿sí? Pensando una línea de tiempo. La primera, existe esta idea de que a veces mito, a veces confusión, de que la universidad siempre fue internacionalizada porque surge como una institución en la Edad Media donde los estudiantes se movían para tener esta formación. Estudiantes y profesores en esa Europa medieval, en Bolonia, se movían. Hay algo de cierto, y efectivamente la ciencia es una construcción universal, global, internacional. El crecimiento y la mejora de los conocimientos científicos tiene que ver con un movimiento de circulación de esos saberes, pero es incorrecto decir que por esto la universidad siempre fue internacionalizada. No, la universidad como institución tuvo esas características, en ese momento no existían los estados, por lo tanto la forma de internacional es incorrecta, no había surgido el Estado-Nación moderno, pero también porque no había un componente asociado a lo económico, a entender que
y vuelvo, la idea de internacionalización de la educación superior está ligada a la idea a cuando pensamos las empresas transnacionales y la internacionalización de esas empresas. Tiene un componente también de circulación en clave de modo de acumulación o de modo de producción capitalista. Entonces, en esta línea de tiempo tenemos que durante nuestra institución surge con estas características y que luego, sobre todo después de en el marco de entreguerras y luego de la segunda posguerra, hay un movimiento de mayor cooperación internacional entre las instituciones. Y acá la palabra clave no es internacionalización, sino que es cooperación internacional. Efectivamente, hay movimientos de profesores, de investigadores, con becas, sin becas. Quizás uno de los programas pioneros en algunos campos específicos de la ciencia y de las artes también han sido los países desarrollados primero, en dinámicas norte-sur, ¿sí? Entre países desarrollados y luego dinámicas norte-sur. Pero lo que sí les quiero dejar como súper claro es que la internacionalización como categoría es un fenómeno 100% vinculado a la globalización de los años 90 y en clave con un modo de producción específico y una forma de ver el mundo específico y alineado a todas esas discusiones de lo que es la globalización en esos momentos, al auge de las nuevas tecnologías, a la comercialización de todas las aristas de nuestra vida, incluyendo la educación, la salud, bla, bla, bla. Hay un componente de la internacionalización vinculado al neoliberalismo como la forma que adquiere el modelo de acumulación. Dicho esto, también es verdad que pueden haber, y es lo que nuestra región muestra, estrategias no hegemónicas de internacionalizarse. Porque ni todo no hay otra alternativa a esta, ni son visiones dicotómicas, hay un continuo de diferentes propuestas. Y la verdad que seguir pensando hoy que hay una internacionalización hegemónica y una antihegemónica como compartimentos estancos también es, y acá recojo mi guante de cuando lo pensábamos en clave casi binómica, ¿no? De la internacionalización buena y la mala, ni siquiera es bueno y malo, es alineada a proyectos de universidad, alineada a proyectos de país, alineada a proyectos de región, alineada a proyectos de cómo ver y habitar este mundo. Entonces, dicho esto, se ha avanzado muchísimo en superar esta idea de una internacionalización como caja estanca, como cuestión neutra, pero yo quiero decir, especialmente en un ámbito como este, de intercambio de investigadores, que esa forma de pensar la internacionalización solidaria en América Latina fue bastante disruptiva, fue bastante, ¿cómo diría?, dejada en segundo plano por los circuitos centrales de producción de conocimiento sobre internacionalización como una forma muy politizada, que no servía, como una forma de mínima para hacer internacionalización, pero luego un conjunto de crisis globales que se vinieron sucediendo desde el 2000, más que 2008, 2011, 12 para acá, hicieron que en ese mainstream de producción de conocimiento sobre la internacionalización se empezara a adjetivar la internacionalización. Si hoy ustedes van a los grandes centros de conocimiento sobre internacionalización de la universidad, Boston College, las asociaciones de universidades, ahí tenemos los polos en Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, como focos de producción de conocimiento vinculado a un mainstream en torno a la internacionalización, ellos empezaron a agregar adjetivaciones: internacionalización inteligente, internacionalización comprensiva, comprehensive, internacionalización integral, internacionalización inclusiva. Y acá es interesante porque la internacionalización... Dani, perdón, decime. Habla un poco más lento. ¿Hablo lento? Gracias. Sí, repetí esto último, de este concepto de que desde 2011 comenzó a subjetivar. Yo voy a mirar el chat por las dudas.
Sí, Bien. pero repetí eso, que está así lo Algo aclaras que bien. vuelvo a mi, gracias Ceci. Algo que quiero dejar como destacado respecto de América Latina, es que esta idea de internacionalización solidaria, que por momentos parece que es una categoría analítica pensada solo para nosotros mismos y utilizada solo para nosotros mismos y con cierta endogamia a la hora de pensarla en clave de construcción de conocimiento en el marco de una comunidad, que no es endogámica, es parte de nuestra comunidad de práctica, y de los problemas que nosotros tenemos vinculados, asociados a la universidad, y sobre eso después me explayo, era vista o era considerada como una categoría, una cuestión de segunda categoría, menor, no tan importante, por las redes centrales de producción de conocimiento. Desde que se crea más o menos el concepto en los años 90, mediados de los 90, hasta el 2010 por lo menos, 2011 por lo menos, internacionalización era una sola y era esta visión más hegemónica. Nosotros desde el sur, ya no del sur global, nosotros desde el sur geográfico, geopolítico, en América Latina, comenzamos a discutir la categoría. ¿Por qué? Porque no politizarla nos traía problemas con todas las cuestiones que ya mencioné. Ahora bien, dicho esto, es interesante destacar que nosotros fuimos casi hoy. En Argentina tenemos un dicho que se dice, con el diario del lunes todos somos genios, ¿no? Todo es más fácil. Hoy, a 10, a 12 años de esa conferencia donde se puso el término internacionalización solidaria, nosotros podemos afirmar que cuánto habíamos avanzado en la problematización de esa idea, desde nuestra propia perspectiva, incluso hasta con vertientes decoloniales, en la forma de tener un conocimiento más autonómico. ¿Por qué digo que esto empieza a cambiar? Porque a medida en que se complejizaba el escenario internacional, ya sea por la competencia, por los problemas globales, etc., desde el mainstream teórico, desde el mainstream disciplinar, fueron colocándole adjetivos a esa forma de pensar la internacionalización. Entonces hubo un momento que todo el mundo pasó a hablar de internacionalización comprensiva, comprehensive, con la H en inglés. Todo esto, el 80% de la literatura está en inglés, es así. Igualmente Brasil es un fuerte campo de producción también sobre internacionalización. Luego pasamos también a usar la idea de internacionalización integral. También internacionalización inteligente. Y más cerca en el tiempo, internacionalización inclusiva. Que es interesante destacar, y acá vuelvo al punto donde había hablado demasiado rápido, que la internacionalización inclusiva, al principio, en ese mainstream, no significaba lo mismo que para la cultura académica latinoamericana, por lo menos la cultura académica, culturas académicas en plural, como dice Judith, argentina y rioplatense, sudamericana, argentina, brasilera, lusófona, etc. Que es pensar que la inclusión tiene que ver con la inclusividad de aquellos que no tienen derechos. Que en nuestros países es mucha gente, ¿no? Son muchos conciudadanos y ciudadanas. Pero es interesante destacar porque la idea de internacionalización inclusiva en el norte surge para dar respuesta a las crisis de los refugiados, por ejemplo. Es decir, para dar posibilidades de formación y de acercamiento a la universidad, sobre todo a poblaciones migrantes, refugiados, que no son ciudadanos de lleno, por su categoría, en esos países donde irrumpían, comillas, comillas, por causa de problemas globales que los excedían. Entonces acá, haciendo una reflexión compartida con ustedes, para nosotros la inclusividad, lo inclusivo, lo igualitario, la posibilidad de que todos y todas puedan tener también el derecho a una internacionalización y pensarla en clave solidaria y no mercantil, tiene que ver con las características estructurales de nuestros países y de dónde se piensan esas instituciones universitarias.
¿sí? Sobre todo desde la idea de derecho. Tanto las públicas como las privadas, o pública y particular, como diríamos en Brasil. Porque acá en la región hay un consenso entre ambas, de que la educación superior es un derecho. Después hay visiones particulares sobre estrategias, pero la idea de derecho a la universidad está presente. Y antes de pasar a la próxima filmina, o diapositiva, dos cositas muy básicas de qué es el derecho a la educación superior o el derecho a la universidad. Seguramente, no sé si Judith les ha dado bibliografía, hay un texto que salió hace poquito, donde hablamos de derecho a la universidad en Argentina, pero para esto a mí me gusta recuperar a un profesor que pueden seguir alguna charla por YouTube, después les escribo el nombre, Eduardo Rinesi, que fue rector de una universidad nuestra y es un pensador y un intelectual. Él entra en la categoría de intelectual. Algunos somos investigadores, investigadoras, otros son intelectuales, y Eduardo es un intelectual. Que es una de las personas que más problematizó la idea de derecho a la universidad. Y el derecho a la universidad es doble. El derecho a la universidad es un derecho individual, que tiene cada ciudadano o ciudadana por tener esa condición de ciudadanía, o de habitar el suelo argentino, para nosotros también, porque nuestra Constitución le da ese derecho a quienes habiten el suelo argentino, de ingresar, o sea, acceder, permanecer y graduarse en esa universidad. ¿Sí? Que ha sido progresivo. Esta primera parte del derecho a la universidad ha sido progresiva. En Argentina tenemos acceso irrestricto, sin exámenes, sin cuotas, gratuito, etcétera, etcétera. Y luego se ha ido ampliando, ¿cómo? Con políticas de seguimiento, de apoyo a los primeros años, de acompañamiento, de becas, de apoyo a la graduación, más o menos, tiene que ver con todo eso. Pero yo dije que es un derecho individual y tiene otra dimensión, es un derecho colectivo. Los derechos colectivos son aquellos de los que se beneficia la ciudadanía en su conjunto. Entonces, el derecho a la universidad, entendido en la segunda vertiente también como derecho colectivo, tiene que ver con que todos los ciudadanos y las ciudadanas de ese país, de esa región, puedan beneficiarse, directa o indirectamente, de lo que se produce en esa universidad, de lo que se da, de la relación pedagógica, de los procesos de investigación, de la extensión, de la transferencia. Y se vincula esto también con la idea de derecho de los pueblos al desarrollo. Entonces, la internacionalización de la universidad, para buena parte de nuestras políticas públicas, como políticas institucionales en algunos países de la región, tuvo que ver con acompasar la idea de derecho a la universidad. Y esa forma específica fue la idea de internacionalización solidaria, que es no mercantil, que es sobre todo priorizando regiones en el sur, por la cooperación sur-sur, con un fuerte énfasis en la integración regional, sobre todo sudamericana, latinoamericana, y que buscó formas de reciprocidad y de mutuo reconocimiento entre las instituciones, como para sintetizarlos en algunas categorías. Bueno, dicho esto, esperen, que me voy acá. Se me colgó la... Ahí está. Dicho esto, 3 palabras sobre cómo ha estado el campo de la internacionalización, no sé si me va a volver a escuchar porque lo dije hace poco en un otro espacio, en nuestro país, que vale un poco para la región latinoamericana en general, pero tiene un fuerte sesgo argentino. La verdad, ha habido un notable avance, y sobre todo el año 2008 fue un año que a partir de esa definición política del más alto nivel, y digo política porque no fueron solo los estados, fue una gran movilización de actores universitarios, de los que participaron de esa movilización regional para pensar la educación superior como un derecho y la internacionalización solidaria. Eso generó que estados y que instituciones pongan en marcha políticas de generación de redes, de movilidades, etcétera, etcétera, que
tuvo un componente específico también en generar una comunidad de investigación en torno a la internacionalización. Yo conocí a Judith en el año 2007 y en el 2008 hice mi primer proyecto de beca de CONICET, que esperen que se me desenchufó la computadora. Ahí está. Sobre este tema. En el 2008 fue justo en coincidencia con la CRES, un poquito antes. En el 2008 era chica la comunidad académica que estudiaba internacionalización de la educación superior. Y era una comunidad bastante peculiar, que era una comunidad académica formada mayoritariamente por personas que habían tenido cargo de gestión en instituciones o en ministerios de educación de sus respectivos países. Entonces la mirada siempre fue una mirada, por eso la internacionalización es solidaria, porque había una mirada política, de proyecto político y de proyecto de universidad a la hora de gestarse. Ahora, gracias a que existieron esas políticas, también al avance del conocimiento en el campo y a los cruces que se dieron, hoy es una comunidad grande, en Argentina y en los demás países. Perdón, bueno, en el mundo entero más. Y es una comunidad más articulada. Quizás hace 15 años también esa comunidad no dialogaba tanto con la comunidad más del mainstream, y hoy se dan mayores sinergias. Y también hay otras redes de circulación más allá de la tradicional norte-sur. No hay como formas de pensarla. Sí es verdad que todavía tenemos algunos problemas en tanto línea de investigación o área de estudio, que es que falta un poco de articulación aún internamente, y que la verdad es que se ha perdido un poco esta vinculación con lo político, o con pensarlo también en clave de para qué sirve en línea con las políticas públicas. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay a veces, o depende, algunas miradas un poco nacionalistas o sesgos de la disciplina. Y la verdad que la internacionalización de la educación superior no se mira solamente desde las ciencias de la educación o con miradas más estancas, sino que requiere entradas desde diferentes disciplinas y enfoques. Y finalmente, más allá de construir una agenda de investigación, que es lo que creo que hoy la pandemia nos pone más el foco, salir de... Porque creo que tuvimos un momento de diferenciación fuerte a la hora de posicionarnos con una forma de internacionalización que es la solidaria. Construimos conocimiento y construimos una forma de posicionarnos, pero dialogamos poco con esas otras formas, casi que por una autoimposición negativa o por un sesgo o por cierta mirada prejuiciosa sobre las otras formas. Me parece que hoy tenemos que salir de esa mirada prejuiciosa y poder dialogar con esos otros actores que incluso estando en el norte tienen una apertura y están reflexionando a raíz de esta coyuntura. ¿Sí? De lo que yo les marcaba antes de la cuestión de refugiados y demás. Ahora, el principal problema que tenemos en casi todo el mundo, pero en nuestros países en especial, es el acceso a fuentes de información y estadística. Es muy difícil medir cuán internacionalizados y estamos. Hay medidas estándar que tienen que ver la internacionalización del conocimiento por la vía de la colaboración científica se está midiendo a partir de citaciones, de si uno escribe con un colega de otro país, que es como la forma más fácil de buscar en revistas indexadas y contar. Después, en los rankings, se mide cantidad de estudiantes que se movilizan y cantidad de estudiantes extranjeros. Y ahí es la diferenciación, las movilidades cortas y los que están de todo el tiempo. Y lo mismo con los docentes y lo mismo con el staff
pero acceder a esas fuentes es muy difícil. De hecho, en Argentina todavía tenemos problemas de registro. Estamos mejorando, pero aún hay problemas de registro. Por lo tanto, lo que ha primado, sobre todo en estas experiencias de investigación, ha sido una investigación más cualitativa y más de estudios de casos. Y de hecho, si vamos a nuestra propia realidad, no hay, y lo puedo afirmar, no hay un solo estudio de la internacionalización de la Universidad de Buenos Aires como general. Que sí lo hay de San Pablo, por ejemplo, de la USPI, por decir dos análogas, o de la Universidad de La Plata, o de Córdoba sí tenemos, pero de la UBA, por ejemplo, no tenemos, ¿no? También tiene que ver con las dinámicas propias de la universidad, de lógicas y demás. Por lo tanto, es un campo que avanzó, que pasó por todas estas decisiones teóricas, metodológicas, acercamientos, construcción de comunidad, pero que tiene mucho, mucho aún para recorrer y sobre todo para articularse, ¿no? Para articularse en la región y con otros espacios. Bueno, esto ya lo dije muchas veces. Y a mí, yo la verdad que no quería hacer una presentación donde, y vuelvo a decir, está casi todo en inglés, por eso este gráfico quedó así, pero es indicativo del por qué. Yo no quería hacer una presentación diciendo, la internacionalización es 2 puntos, porque eso hay bastante consenso respecto de lo que es y lo que no es. Lo que no tenemos a veces es una mirada más integral o más global de la cuestión. No digo que ustedes no la tengan ni que otros autores no la tengan, digo en general. Pero esto me permitió a mí, esta nube de ideas, nube de palabras, que está sacado de un texto sobre internacionalización del currículum en instituciones alemanas, buscan mostrar todo lo que circula en términos de por qué nos internacionalizamos y tipos de internacionalización. Después ustedes pueden tener, esto va a quedar grabado y aparte les puedo facilitar la diapositiva. Pero acá tienen varias cuestiones que tienen que ver. Y las voy a mencionar de a poco. O voy a decir 3 cositas como para ir cerrando porque ya estamos en 52 minutos. En primer lugar, efectivamente la internacionalización ha tenido siempre lo que se llama la parte más colorida, más atractiva, que es la movilidad académica. Cuando se piensa en la internacionalización de la universidad y del conocimiento, estamos pensando en gente que se mueve, que sale de Argentina, se va a Brasil, sale de Brasil, viene para Argentina. Efectivamente, es la práctica que primero se estimuló, que más atractiva parece, que tiene un conjunto de cuestiones asociadas que no solo se podrían como agarrar o aprender de manera virtual, porque la movilidad implica hablar todos los días en otro idioma, de tratar de resolver cuestiones básicas como ir a hacer una compra de supermercado a un lugar que no conoces, hasta charlar temas de seguro de salud, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de lo que se llama las competencias para el siglo XXI, sin discutir la idea de competencias, que tengo mi posición, pero sin discutirla, que está presente, la idea de mejorar la empleabilidad de esa persona, la idea de generar un ciudadano consciente con un ciudadano global que tiene que ver que es un ciudadano que está al tanto de lo que pasa en el mundo, que busca salir de ciertos nacionalismos, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos todas las cuestiones asociadas. La idea de la competencia en lenguajes, la idea de cambio de las mentalidades. Por supuesto hay una idea muy del management que tiene que ver con lo que un ex ministro nuestro decía,
generar ciudadanos capaces de vivir en la incertidumbre. Está ese proyecto, yo se los dije al principio que está vinculado con un modo de producción específico y que surge en un momento especial. No por eso se desecha, pero siempre se critica y se politiza. Por eso insisto tanto en la idea de la politización de la categoría. ¿Qué más tenemos? La idea de internacional, bueno, tenemos la movilidad como la primer o la niña bonita de la internacionalización, y después un conjunto de cuestiones asociadas que tienen que ver con otras formas, porque la internacionalización no es solo moverse, sino que tiene que ver con, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas en el mismo país también, tiene que ver con lo que se llama la internacionalización del currículum, es decir, de cómo los planes de estudio y los programas de los diferentes cursos pueden también aprovechar las ventajas de o llamar a un profesional o incorporar bibliografía que critique ciertos procesos, también mirando cómo suceden en otras partes del mundo. La idea de internacionalización en casa, por medio de ferias, por medio de proveer, si no podemos, por cuestiones económicas, llevar a todos los estudiantes afuera, poder traer a un conjunto de elementos y de colegas a casa para hacer esa experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que implica entender la internacionalización y lo que se gesta. Hoy lo que está sucediendo, o lo que se ha movilizado bastante a raíz de la pandemia, es la idea de las internacionalizaciones virtuales, como esta que estamos teniendo ahora, como por ejemplo tener cursos espejos. Yo doy, la veo CECIDA, puede dar en el ciclo básico su materia de sociedad y Estado, pero también darla en el curso de ingreso a, no sé, en la Universidad de la República, por decir alguna cuestión. Y eso sería una experiencia de clases espejos y de internacionalización en casa y del currículum, por ejemplo, que son herramientas a las que todavía no estamos tan acostumbrados, que por sí solas no son ni buenos ni malas, sino que hay que encontrarle el sentido y el sentido pedagógico y político a esa experiencia. Bueno, dicho todo esto, me voy cerrando con temas emergentes para el debate. Creo que a lo largo de toda esta exposición y hasta ahora se dieron cuenta de que mi mirada está muy enfocada en estados, países, regulaciones, actores del escenario internacional, actores y actoras. Entonces, a mí lo que me gustaría dejarles, que esto vale para estudiar la internacionalización, pero también vale para estudiar otras políticas, como movilización del conocimiento, como acceso a la universidad, incluso, permanencia, virtualidad, por ejemplo, que es pensar que nuestras políticas públicas no son solamente diseñadas exclusivamente y sin que no haya ninguna incidencia de presiones o tendencias extranacionales, ya sea del escenario regional como del escenario global. Y ahí lo que trato de pensar es que aunque estemos haciendo un microcaso de estudio, no sé, analizar la continuidad pedagógica durante la pandemia en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, también se puede tener una mirada de la geopolítica regional y global. Y si pensamos a lo global, es como, por ejemplo, diferentes proveedoras de servicios, de plataformas de gestión de la enseñanza a distancia inciden en que podamos hacer ese servicio, por ejemplo. O cómo también tenemos que incorporar en el debate las cuestiones de las conectividades, el derecho a internet, etcétera, 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 un conjunto de elementos. Entonces, a mí lo que me gustaría dejarles como foco, y también que sirve para el caso de la internacionalización, pero específicamente para otras cuestiones también, es cómo las políticas, las ideas y las prácticas que son gestadas en la escala internacional y regional de acción configuran un complejo entramado de regulaciones que afectan la gobernanza de la educación superior. Al iniciar esta charla hablamos del rol de Estados Unidos y China. Esto también se permea a nivel de bloques regionales, como la Unión Europea, cuando mencioné el proceso de Bolonia, Mercosur, como puede ser ASEAN, los BRICS en su momento. Yo recuerdo que había una política de internacionalización de los BRICS, que Brasil fue muy activo.
como también grupos económicos, pensando en los actores, inciden en esto. Por detrás de varios rankings hay grandes multinacionales del conocimiento, las editoriales como el Elsevier, Thomson Reuters, en la región la Fundación del Banco Santander, que también provee becas, y redes de cooperación como otro actor más propio de la vida universitaria, como en el caso nuestro, Claxo, Grupo Montevideo, redes como esta que tenemos entre la Facultad de Filosofía y Letras y Uninovi, después a otros actores como movimientos sociales transnacionales, etc. Todos estos actores y escalas de la acción inciden en la forma que tienen determinadas políticas. Yo no sé si queremos pasar un poco más para la parte de preguntas, pero otra gran etapa, otro gran tema a abrir para pensar la internacionalización, que yo les dije, arranqué diciendo, se tiene que politizar, no es neutra, y la región latinoamericana tuvo una respuesta específica. Dentro de esas respuestas específicas, nuestro acuerdo de integración, que es el Mercosur, el que une Argentina y Brasil con Uruguay y Paraguay, ha tenido y ha sido muy importante a la hora de pensar políticas de internacionalización. Y acá, algo que no está mencionado en esa diapositiva, pero que es importante destacar, es que buena parte de las políticas que llevó y que lleva adelante el Mercosur educativo en el campo universitario y que promueven la internacionalización, son políticas que a veces se han iniciado como acciones bilaterales entre Argentina y Brasil. Todo lo que tiene que ver con redes, posgrados asociados, centros de excelencia en determinados temas, etcétera, etcétera, buena parte han surgido por iniciativa argentina-brasilera y luego regionalizados al Mercosur. Y esto es bastante importante. Y el Mercosur, que les puedo después dar, bueno, todo lo que yo estoy diciendo tiene como base un texto muy sencillo que fue publicado por la editorial del IEC y de la Universidad General Sarmiento, donde hago más casos comparados de regionalismos, pero menciono todo lo anterior, quizás un poco menos actualizado, porque en ese mundo que lo escribí no existía la COVID. Pero hay algo que es interesante, que es que por lo general los bloques regionales, a la hora de promover sus políticas públicas regionales para la educación superior, que son vector de internacionalización, han seguido casi todos un mismo recorrido. Han empezado por políticas de acreditación, de evaluación de la calidad de esos proyectos formativos, de esos cursos. Luego han seguido por pruebas piloto primero y un poco más generalizadas luego de movilidades académicas. ¿Sí? Se empieza con la evaluación en clave en estándares internacionales, porque hay algo que efectivamente sucede con la internacionalización, es que hay muchas empresas proveedoras de servicio de baja calidad que confunden a los estudiantes a la hora de darles ese servicio. Entonces, una de las primeras cuestiones que casi se debate a la hora de pensar la internacionalización es si esas propuestas, si yo voy a una universidad que es buena, que tiene estándares de calidad, no en clave de excelencia, sino que efectivamente hace lo que tiene que hacer. Hay una idea de la desconfianza respecto del otro, que es lo que se trata de mejorar. Entonces les dije, empiezan por acreditación o evaluación de la calidad en clave internacional, siguen por movilidades y luego siguen por experiencias más focalizadas de cooperación interinstitucional, generación de redes, proyectos conjuntos, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que ha generado el Mercosur, que es muy importante para la universidad en nuestros países. Quizás Brasil, por la escala, lo piensa distinto, pero que efectivamente ha generado unas prácticas asociadas a la idea de derecho que se ponen en marcha en la región y que han generado buena acogida. Esto lo voy a pasar un poquito. Bueno, después en la región, como otras formas
de internacionalización tenemos otras redes. Para mí Claxo es una experiencia de internacionalización poco estudiada, pero muy potente por las dinámicas que genera. Nosotros con Cecilia y Judith, pero la miro a Ceci porque Judith no está todavía, somos parte de un grupo de trabajo de Claxo, colaboramos con investigadores e investigadoras de la región en estos temas que nos competen mucho a la distancia, pero de esto se tratan estas experiencias. Y muchas veces, como resultado de esas experiencias, nutrimos nuestras propuestas de formación con esos trabajos que allí se generan, ¿no? Y que también la arena regional permite, por lo menos, ser un espacio para proyectarnos nacionalmente y para defender ciertos valores e ideas que promovemos como región. La idea de desarrollo inclusivo, la idea de autonomía, etcétera, etcétera. Bueno, para ir cerrando, y ahí quiero que disparen con temas y preguntas. La verdad que hoy la internacionalización se encuentra disputada. Desafiada, no solo por el contexto, sino que a raíz del contexto, porque en sociedades periféricas como las nuestras, si hay que empezar a reconstruir por algún lugar, efectivamente no es ya la internacionalización. ¿Por qué quiero decir con esto? Y esto es una pregunta que siempre surge en espacios académicos de discusión en América Latina. La internacionalización en sociedades como las nuestras, ¿a quién beneficia? ¿A los que siempre se benefician? ¿A una élite que es capaz de moverse y de recibir esos beneficios? ¿O tiene tintes más democratizadores e inclusivos? La verdad que, al menos en Argentina, tenemos experiencias, bueno, en Brasil está el caso de la UNILA también, como más democratizador respecto de una forma de proveer internacionalización. Pero en Argentina, efectivamente, muchas de las universidades, o buena parte, o casi todas las universidades, bueno, todas las universidades fueron creando sus estrategias de internacionalización en estos últimos 15 años o más, y sus oficinas. Sobre todo las universidades del derecho a la educación, que es de la última etapa, sobre todo del segundo gobierno de Cristina Fernández, nacieron en clave democratizadora, en clave de pensar el derecho a la universidad, y la internacionalización estuvo desde siempre como propuesta de esas universidades. Quizás menos con movilidades, pero sí más con estas otras estrategias de internacionalización en casa, del currículum, de generar competencias, entre comillas, interculturales, multiculturales, abrazar también la diversidad que circula en esos claustros, porque también es verdad decirlo que casi que no hay claustros puros en términos de las proveniencias. Algo que tiene la universidad en nuestro país es, como ha sido la escuela pública, es ser bastante homogeneizador respecto de clases, aun cuando tenemos muchas diferencias, sobre todo pensando la UBA. Pero lo que nos queda como desafío también para ir pensando es que la internacionalización implica pensar un proyecto de universidad, que pensar un proyecto de universidad no se puede desanclar de pensar un proyecto de país, pero a su vez hoy estamos en este mundo que se nos presenta como incierto, como complejo y como un lugar inseguro y de mucho riesgo. Por lo tanto, también desde la universidad y desde lo que ha demostrado ser la internacionalización, sobre todo en cómo se pusieron en marcha las redes científicas rápidamente para empezar a compartir conocimientos por la búsqueda de la vacuna y de métodos paliativos frente a la COVID, quiero decir dos cosas. La primera es que las universidades han mostrado, por lo menos han ido a contramano de la idea de que son estructuras muy conservadoras y difíciles de adaptarse,
Creo que esta coyuntura las hizo tambalear en un punto y que las urgió a moverse en alguno, no digo a la universidad, sino que a los actores universitarios. Y en un segundo lugar, me parece que la universidad tiene que abrazar un poco más algunos de los desafíos globales, porque los desafíos que nos deja la COVID se vinculan a este mundo cada vez más inseguro y a un mundo donde se está mostrando que la COVID no es un problema sanitario, que la pandemia no es un problema sanitario, que la crisis económica no es resultado solo de la crisis sanitaria, sino que estamos ante una crisis de desarrollo. Y casi que hasta una crisis civilizatoria, si lo pensamos en cierta forma, con ciertos nacionalismos que han surgido y posturas antidemocráticas en el mundo en los últimos años. No solamente ahora, más allá del COVID. Y en esta línea, yo como internacionalista pienso que a veces tenemos que usar algunos elementos que tenemos del contexto internacional para resignificarlos, y creo que la universidad debería alinearse más con la agenda de pensar el desarrollo y de pensar los problemas del desarrollo, cambio climático, acceso a agua para todos y todas, alfabetización. Tenemos un rol como universitarios y universitarias para pensar este mundo, para construirlo mejor. Y yo siempre me quedo, o a veces recupero algunas frases que conocí, a las que accedí con mis primeras lecturas cuando conocí a Judith. Conocí a Judith y en esos años se estaba leyendo mucho a Derrida, ¿no? Y sobre la universidad y el poder performativo que tiene la universidad. Y cuando construimos conocimiento, estamos construyendo verdad. Y estamos construyendo mundos. ¿Y por qué no construir mundos posibles? Y para mí no hay mundos posibles si no lo pensamos como parte de una región y de un mundo que tiene que ser efectivamente mejor, porque si no, la verdad, le estamos dejando a nuestras generaciones actuales y futuras unos graves problemas. Y de eso va la internacionalización, ¿no? De poder repensar los problemas globales, los problemas del mundo en clave nacional y buscar esas soluciones globales con respuestas locales. Así que bueno, yendo de la teoría a la política y a la práctica, les digo muchas gracias y hacemos preguntas.